Bienvenidos a Multivoces. Hoy estamos en un nuevo episodio donde vamos a hablar con Marcelo Dazo. Él es estudiante de medicina, vive aquí en Rosario y nos va a contar acerca del biohacking emocional. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Clau, ¿cómo andás? Bien, gracias por recibirnos. No, gracias a vos por la invitación. Es muy Bueno. lindo el espacio que armás. Ay, gracias. Contanos acerca de vos, cuándo surgió estas ganas de estudiar medicina. No sos de acá, sos de San Nicolás. San Nicolás, una Bien. ciudad cerca, 60 Sí. kilómetros, pero bueno, sí, me tuve que venir a estudiar acá, y me instalé en la ciudad. Y bueno, empecé a estudiar, terminé lo que es el cursado. Una vez que terminé ya se me liberaron un poco los horarios, así que pude empezar a trabajar. Bien. Y bueno, estuve trabajando en distintos sectores del área de salud. Sí. Estuve en el sector público, después en el privado, trabajé en empresas de emergencia, medicina prepaga. Lo último que hice fue trabajar para un hospital. Ajá. De admisión de guardia. Y Wow. relacionarme de nuevo con todo eso, el ámbito intrahospitalario, Sí. con enfermeros, con médicos, bueno, me hizo dar ganas de reactivar toda la carrera para terminarla, porque básicamente adeudo unas materias. Bien. Así que estoy retomando con eso estoy haciendo actualmente. Y estás haciendo algunos cursos también. Muchos, sí, Bien, sí, sí. y todos específicamente de, digamos, de medicina. Bueno, no, hiciste el de oratoria. Hicimos el de oratoria, ahí nos conocimos. Bien, pero digamos, estás, digamos, haciendo cosas como especialidades o especializaciones dentro de la medicina. ¿Y lo que estás haciendo Básicamente ahora? lo que estoy haciendo es actualizarme, porque Bien. hay contenidos que por ahí cambian, Claro. los tratamientos se actualizan, Sí. entonces bueno, estoy haciendo varios cursos, sí, de las distintas áreas en realidad. En medicina está todo dividido en áreas. El ciclo clínico, bueno, tiene ginecobstetricia, clínica médica, clínica pediátrica, ya cuando ves niños. Claro. Entonces, todo un poco y siempre orientado a la emergencia. A mí me gusta mucho ¿Te gusta la emergencia? Me gusta mucho la emergencia porque creo que ahí es donde más puede ayudar. Más que nada cuando apenas te recibís y no tenés especialidad. Claro, claro, Así que claro. bueno. ¿Y tenés ya pensado por qué lado, especialidad o no? Tengo algunas que me gustan. Bueno, yo cuando empecé medicina Sí. y estaba entre psicología y medicina. Entonces siempre durante toda la carrera abordé al ser humano desde todo, básicamente. De todo, sí, como somos realmente. Desde un claro. enfoque más integral. Exacto. Un enfoque biopsicosocial. La facultad apunta a eso ahora. Bien. Antes, con el plan de estudios anterior, Sí. básicamente se abordaba al ser humano por aparatos, todos separados, Claro. uno de otro. Y bueno, ahora se está haciendo eso de poder Como trabajar. integral. Claro. Y Bien. bueno, las emociones, justamente de lo que vamos a hablar, Perfecto. básicamente abordan la raíz de muchas enfermedades. Exacto. Entonces es importante tenerlas en cuenta y aplicarlas. ¿Vos Me sabés? gusta la psiquiatría. Perdón. Sí. Me gusta la psiquiatría. Para contestarte bien. la pregunta, porque al final di mil vueltas. La psiquiatría también. Psiquiatría, Bien. me gusta mucho la neurología clínica. Bueno, todo esto tiene que ver. Me enfocaría ahí si me tendría que especializar posteriormente, pero bueno, el objetivo ahora es recibirme de médico de atención primaria, trabajar en la emergencia y Claro. bueno, todo eso. Perfecto. Y no, pues yo me quedé pensando porque el otro día cuando anunciamos este episodio, yo en vez de decir hacking, dije neurobiohacking, ¿no? Y Claro. vos me dijiste, claro, pero el biohacking está dentro de... Exactamente, es un tipo de biohacking, digamos. Bien. Básicamente yo lo orienté a emociones, Sí. pero el biohacking se pueden hacer, bueno, ahora vamos a explicar bien qué es biohacking, Sí, por supuesto. pero se pueden hackear áreas del cuerpo completa, órganos, sistemas, no solo el cerebro a través de las emociones, sino básicamente todo el cuerpo. Y eso potencia, lleva al máximo nivel al estado de salud de las personas. Exacto. Qué bueno eso no lo sabía, porque sí sabía con respecto a las emociones, a la mente, porque bueno, cuando hablábamos antes de las cuestiones holísticas, por las que yo en algún momento incursioné, todo tiene que ver con la emoción y sabemos que después va al cuerpo, ¿no? Cuando no está resuelto en la emoción, nos afecta en lo corporal. Claro, son todas redes neuronales. Exacto. Y bueno, no solamente hay neuronas en el cerebro, vamos a ver ahora que hay neuronas por todos lados, En en nuestro muchos segundo cerebro. órganos. En nuestro segundo cerebro, que bueno, ahora se está hablando de que también hay otro
sistema que participa ahí, Wow. que es la microbiota, ¿no? Bueno, ya Ya lo adelantamos. spoileaste, ya lo spoileaste. Sí, sí. Bueno, contanos, ¿qué es el biohacking emocional? Bueno, el biohacking es básicamente estrategias para poder optimizar cómo pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos ante las emociones. Claro. Y no solo, como dije, a las emociones, sino a todo el cuerpo, pudiendo hackear otros órganos. Ajá. Pero sí, básicamente eso. Estrategias esto es promoción de la salud, básicamente. Claro. Yo, que es una de además las cosas que, digamos, de lo que te recibís dentro de la carrera. Claro, ¿no? en medicina hay un título intermedio que yo lo tengo acreditado y lo tramité, Sí. que es el de promotor de la salud. Promotor de la salud básicamente es un educador adentro de la sociedad. ¿Eso te gustaría en la parte de educación? ¿O no te Sí, ves? sí, Porque de hecho, bueno, porque esto que explicás muy estamos, bien, esto claro. que estamos haciendo ya Estás es educando. el rol del promotor de la Exacto. salud. Básicamente es una cuestión muy social también. Se trabaja mucho en salud pública con el promotor de la salud, no tanto así en los ambientes privados. Por lo tanto, Claro. tiene como un compromiso con la sociedad, ¿no? De poder transmitir esto que aprendimos también en la universidad pública, que Exacto. la financiamos entre todos. Entonces esto es muy colaborativo. El promotor de la salud actúa sobre los determinantes de la salud para conservarla, para autopreservarla y prevenir la enfermedad. No Bien. vamos a ver nada de patologías ni enfermedades por ahora. Exacto. Sí. Pero bueno, es muy importante que tengamos, como decís, estas estrategias que nos ayuden a la hora de resolver algún tema que nos desborda y que pasa al cuerpo. Exactamente. Bueno, contanos un poco más o menos qué, digamos, estas estrategias vos las viste dentro de, digamos, de la carrera, te las enseñaron profesores, ¿cómo es? ¿Dónde lo estudiaste eso? Bueno, la verdad que esto no es un tema que se vea en la carrera de medicina. Bien. Sin embargo, como te decía, ¿Es más una curiosidad tuya personal o no? ¿Es algo que...? Te comento, Sí. esto es básicamente lo que se llama medicina del estilo de vida. Ajá. A lo largo de la historia, la medicina del estilo de vida es básicamente la que se enfoca en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Sí. Pero al tener tanto desarrollo de la tecnología y la digitalización, y bueno, también en la medicina, el tener, por ejemplo, ahora un tomógrafo que analiza el cerebro mientras uno puede estar pensando cosas. Sí. Por ejemplo, en la neurociencia ahora se usa mucho la tomografía para ver lo que sentimos. Entonces, mientras te meten a un tomógrafo, te pueden empezar a pasar imágenes. Sí. Algunas despiertan emociones positivas, se iluminan caminos neuronales. Wow. Y después te cambian la imagen y te ponen una imagen negativa, Claro. algo que te genera otra emoción distinta. Exacto. Se iluminan otros caminos neuronales. Entonces la neurociencia, a partir de determinar cómo pensamos, que vendrían a ser las imágenes, determina lo que sentimos, que son esos caminos neuronales, que son estructuras básicamente, que se forman. Y al saber cómo sentimos, podemos cambiar lo que hacemos, las conductas, Bien. cómo reaccionamos a eso. Eso es el biohacking. Bien. Pero, por ejemplo, es algo que, digamos, tenés que hacerte, una tomografía, como dijiste vos, para poder lograr ver eso, o se puede hacer desde otro lugar también. Exactamente. Lo que te digo es la parte de la investigación, ¿no? Bien. Los neurocientíficos, yo no soy neurocientífico, Claro. no soy psiquiatra ni neurólogo todavía, Todavía. pero todavía. Muy bien. Pero bueno, ellos se enfocan en primero investigar y al poder entender cómo pensamos, cómo sentimos, que hay caminos estructurales, o sea, cosas que se pueden cambiar prácticamente hackeándolo nosotros mismos. Ahora vamos a ver estrategias para poder hacer esto Sí. sin ninguna intervención médica. Entonces primero se estudia con esto que te decía, después se empieza a aplicar. Bien. Y después queda disponible para que cada uno lo pueda aprovechar. Exacto. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver. Bueno, ¿nos querés ir mostrando y contando Sí, un poco? empezamos. Dale. Bueno, la portada, reprograma tu cerebro, básicamente por esto que hablábamos de que al haber caminos neuronales, ya estructuras,
al aplicar estas estrategias de biohacking, lo que podemos hacer es cambiar esas estructuras y modificarlas por otras. Bien. Es genial cómo la neuroanatomía se puede modificar básicamente con algo que podemos adquirir tan fácilmente. Exacto. Bueno, y estas son preguntas disparadoras. Sí. ¿Qué pasa en el cerebro cuando sentimos? Cuando estamos desbordados, por ejemplo, ante una emoción. Exacto. Bueno, acá la IA, la inteligencia artificial, me falló un poco, me puso, por ejemplo, corteza prefrontal donde está el cerebelo, pero básicamente lo que les quería mostrar con esto Sí. es la estructura principal de todo un sistema, que es el sistema límbico. Bien. El sistema límbico es el cerebro más primitivo, el que está más interno, más profundo. ¿Tiene que ver algo con el neocórtex? Perdón. El neocórtex vendría a ser la estructura más evolutivamente nueva. Ah, bien. Bien. Es toda la corteza, todo lo que está por fuera. Bien. Todo lo que está por dentro, el sistema límbico, sistema emocional, que aquellos ancestros más antiguos de la raza humana, tenemos al Australopithecus, después Homo habilis, Homo erectus. Bueno, son todos eslabones de la cadena, Sí. que siempre compartimos esto, en lo interno, en lo profundo del cerebro emocional, y lo que fue cambiando básicamente fue la estructura de la corteza, que es lo que permite la cognición, poder entender, poder razonar, poder comunicarnos, el lenguaje, que básicamente es lo que nos diferencia del resto, claro. del resto de los animales, porque somos animales también. Sí, somos, obviamente. Exactamente. Sí, pero digamos un perro, un gato, no razona, y no sé hasta qué punto, porque yo Eso veo se algunas está discutiendo. actitudes, sí, yo veo algunas Exactamente. actitudes de mis mascotas que... Razonan también, ¿sí? Sí. Tienen algo de corteza, está muy primitiva, Claro. como en la antigüedad, básicamente reaccionan por instinto, Exacto. por Nosotros emociones también. puras. Nosotros también porque compartimos esta estructura Exacto. interna. Bien. Bueno, y lo que les quería marcar principalmente es lo que aparece en rojo, es donde está la amígdala. Bien. La amígdala es el órgano en donde prácticamente es el centro de las emociones, es ahí en donde se detecta el peligro. Que aquel Australopithecus, el primer eslabón de la cadena evolutiva, Sí. se activaban cuando aparecía, por ejemplo, una fiera Claro. y tenía que o correr a la cueva en medio de la selva o matarlo o Claro, ponerse a pelear, defenderse, sí. defenderse para sobrevivir. Exacto. Bueno, y después tenemos al hipocampo, que me lo marcaba por acá. Tiene ese nombre porque tiene la forma de un caballito De un de mar, mar. claro. Pero bueno, ahí se almacenan las memorias emocionales y a partir de eso podemos entender cuando, por ejemplo, pasamos por algo fuerte y se activa la amígdala ante una emoción. Por ahí no es para tanto, pero nos lleva a memorias emocionales que están almacenadas acá. Todo es una red neuronal. Claro. Bueno, y acá la corteza prefrontal, es donde se decide qué hacer. Si Bien. peleamos, si vamos a pelear, Claro, escapar. La sí, respuesta sí. es la famosa respuesta de lucha o huida. Bien. El sistema nervioso tiene una parte que se llama sistema nervioso simpático, que es el que nos prepara para esto, para protegernos ante el peligro. Bien. Bueno, ¿y qué pasa en la respuesta de lucha o huida? Bueno, acá, mirá las imágenes que hace la inteligencia artificial. Hermosas. Yo no hice nada, no hice bueno, me dibujó un corazón y unos pulmones. ¿Qué pasa en la respuesta de lucha o huida? Básicamente muchas cosas. Las glándulas suprarrenales empiezan a secretar picos de cortisol, que es la hormona del estrés. Básicamente el cortisol no es malo, se demoniza porque decimos la hormona del estrés, es un plomo. Pero en realidad hay dos tipos de estrés. Está el estrés fisiológico, que se llama euestrés, y el estrés patológico, que se llama diestrés. El estrés fisiológico es el que nos protege, el que a ese primer Vamos a cruzar eslabón, la calle o no sé, tenemos que tener cuidado de que el semáforo o esas cosas, debe ser como ese estrés pequeño, digo yo, ¿no? Exactamente. Y el estrés malo es aquel en donde el cortisol ya no se secreta en picos, sino que se mantiene en el tiempo. Claro. Y eso genera, bueno, consecuencias muy devastadoras para el cuerpo, ¿sí? Entonces, cortisol por las glándulas suprarrenales. Hay una taquicardia, o sea, aumento del latido cardíaco. Sí. Prácticamente para qué? Para poder bombear toda la sangre hacia la periferia, los miembros más que nada
Si vamos a pelear o a escapar, necesitamos fuerza en nuestras piernas, en nuestros exactamente, brazos, para huir para correr. y para pelear en los brazos. Claro. Bueno, y los pulmones también participan, hay una taquipnea, que es el aumento de la frecuencia respiratoria, para justamente oxigenar esa sangre que se bombea, porque Bien. tiene que llegar con todos los nutrientes a los Exacto. músculos. Bueno, todo esto era muy útil en la prehistoria, que hablábamos de esto de los ancestros, Sí. en donde tenían que huir de un león o ponerse a pelear con él. Pero bueno, hoy en día no hay leones que quieren correr. Bueno, Otros aparte, tipos de leones. hay otros peligros, pero Claro. bueno, esos en los que participa el estrés bueno, está genial, sigue Claro. existiendo. Pero vivimos en un estado de alerta en donde las amenazas son imaginarias, la mayoría. Sí, muchas veces sí. Las que son graves, bueno, esta respuesta sigue sirviendo. Pero digo, ahora pensaba, ¿no? Por ahí uno vive estresado por demás a veces, por ejemplo, saliendo a la calle pensando que nos van a robar, porque tenemos ahí en esa memoria, ¿no? Que vos decías, tenemos eso, tengo que me roben, me voy a agarrar, voy a guardar el Es celular. un mecanismo de supervivencia, básicamente. Tal cual. Así que, bueno, lo que pasa justamente es que la respuesta de lucha-huida está todo el tiempo activada. Entonces, eso nos daña mucho. Sí. El cortisol que hablábamos se empieza a secretar en meseta, decimos nosotros, porque nos manejamos con un gráfico siempre Claro, para sí, todo sí, lo sí, que sí. es secreciones de glándulas. Bueno, en picos decimos cuando son periodos cortos y en mesetas cuando se mantienen en el tiempo. Así que eso genera que el sistema inmune, por ejemplo, deje de funcionar correctamente y bajen las defensas, nos predispone a enfermedades, que puede ser ahora en el frío, por ejemplo, estamos más predispuestos, estamos estresados a enfermarnos que una persona que no está estresada. Exacto. Pero eso puede ir más allá. Sí. Y bueno, por ahí lo que más afecta cuando uno está estresado generalmente es, ¿qué es? Claro, la parte emocional digo yo, porque en realidad todo lo que tiene que ver con lo energético, acá está el plexo solar y se dice que es toda la parte de las emociones. Y entonces hígado, estómago, páncreas, todo este sector es el que se afecta y baja también a la parte intestinal y todo eso. Entonces todo este sector es el que se afecta cuando estamos mal. Exactamente. Bueno, yo también voy a traer a una parte de mi vida a esta charla y fue tercer año de la facultad. Ahí, bueno, yo estaba haciendo muchas cosas a la vez. Tercer año es como una materia troncal. Ajá. Y Bien. vos ves, hasta segundo y primero todo lo normal, anatomía normal, fisiología normal. Y a partir de tercero empezás a ver pacientes, empezás a ver las enfermedades, empezás a tener prácticas y empezás a tener otra exigencia. Bien. Es distinto. Claro. Entonces, bueno, yo estaba estudiando, rindiendo, empecé a trabajar en ese momento, hacía todo junto, empecé a dar clases adentro de la facultad, después también estuve dando orientación para la UNR y bueno, y todo eso me estresó. Así que bueno, nosotros nos juntábamos a estudiar con nuestros compañeros y para rendir las materias, súper estresados todos, y tomábamos mate todo el tiempo y por ahí pasábamos horas sin comer. Entonces todo eso predispone, a mí me predispuso a tener una gastritis, a mí empecé a secretar mucho ácido por el estómago y me dañó las paredes del estómago. Básicamente el daño de las paredes, ¿qué es? La inflamación. Exacto. Una gastritis que primero es aguda, y le puede pasar a cualquiera, cuando una emoción te desborda, te genera una gastritis. Te dicen gastritis nerviosa en muchos casos, por lo Claro. menos a mí me la diagnosticaron hace muchos años. Bueno, vas al médico que ¿qué te hace? Antiácidos, dieta, Exacto. bueno, y se cura. Generalmente eso pasa, a todos les pasa. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Si el estímulo se mantiene en el tiempo y por ejemplo seguís estresado, no te curás. Y por ahí tenés que ir a antiácidos más fuertes y a otras medidas. Bueno, el médico como que no tomó nunca en cuenta, el médico que me atendía yo, el tema de las emociones, nunca me preguntó el contexto de ¿Qué todo le estaba esto. pasando? Exactamente. Y bueno, así que dijo, bueno, vamos a hacer una endoscopía. Me hicieron una endoscopía alta y me biopsiaron, me sacaron una partecita del estómago para verla después en el microscopio. Y ahí se demostró que, bueno, que había un infiltrado inflamatorio que demostraba que la patología era real, que era crónica, no es que como a veces te dice que va al médico y no, eso es emocional.
Claro, claro. Había un daño en las paredes que era crónico y que no respondía a los tratamientos convencionales. Claro. Después eso, posteriormente, bueno, me dijo mantenerlo con dieta, bueno, Sí, sí, así sí. que hice todo eso, me curé más o menos, pero bueno, si las personas, el estímulo se mantiene en el tiempo y no se cura, de una gastritis crónica puede evolucionar a una úlcera. ¿No? Y la Sí. úlcera con los años te puede llegar a dar un cáncer. Cáncer, claro. O Sí, sea, no, estamos yendo a extremos, pero fíjate cómo a partir de una amenaza imaginaria. Pequeña, sí, Porque sí, a mí sí. en una mesa de examen, por ejemplo, nadie me iba a matar o no Sí. iba a pasar nada malo. Lo máximo que ibas a rendir mal. Claro. Pero bueno, uno se sobreexige un montón de ocasiones, por ahí las presiones familiares, que los padres nos ayudan, que todas esas cosas son presiones Son presiones. que no las estamos viendo, son Claro. silenciosas, ¿viste? Pero bueno, terminan siendo amenazas imaginarias. Tal cual. Y se puede convertir en una amenaza real en algún momento si uno no para y no empieza a esto, ¿no? A hacer biohacking, a tener herramientas distintas para manejar. Sí. Bueno, hablamos de enfermedades, de problemas, hasta de cáncer hablamos. Bueno, le voy a dar una buena noticia, si no un plomo. No, por favor, pero bueno, pero tenemos que mostrar todas las caras, ¿no? Exactamente, sí. A todo el mundo le habrá pasado alguna Seguro. situación en donde se desbordó. Sí. Bueno, la buena noticia es que el cerebro se puede reprogramar. ¿Cómo? Con una propiedad que tienen las neuronas y el cerebro, que es la neuroplasticidad. Bien. Y básicamente es cómo la neurona se puede moldear a sí misma y generar conexiones con otras. Acá la inteligencia artificial me dibujó una red. Claro. Estas redes, cuando nosotros predisponemos a que el cerebro actúe de una determinada Sí. manera con estas estrategias, Sí, sí, se sí. forman redes nuevas y podemos hackear nuestro cerebro con estrategias muy simples. Acá entra básicamente lo que ya explicamos, Exacto. que nos adelantamos, que bueno, lo recordamos. Sí, por Que es supuesto. el biohacking, son estrategias para poder optimizar cómo sentimos, cómo pensamos, cómo reaccionamos ante las emociones, y no solo en emociones, sino a todo el cuerpo. ¿Bien? Bien. Para poder llevar la salud a su máximo potencial, básicamente. Les traje algunas estrategias sencillas, Me encanta. básicas, Me para encanta. empezar. Bien. Pero esto es un tema Es que creo que también tenemos que ir de a poco, porque si queremos hacer todo de golpe, al final no hacemos nada. Los seres humanos nos manejamos un poco así. Sí. En cambio, si vamos como de a poco. Exactamente, progresivamente. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, el tema del biohacking es muy amplio. Qué Hoy con el lindo. desarrollo de la tecnología hay hasta enfermedades como la diabetes, por ejemplo, que se puede tener un dispositivo externo Ajá. que controla los picos de insulina. Y básicamente eso es biohacking. Ya más científico, lo maneja un médico, esto lo vamos a manejar nosotros. Bien. Pero es el desarrollo de la ciencia y la tecnología para poder optimizar áreas del cuerpo y controlarlas. Maravilloso. Hackear el páncreas en este caso, en la diabetes. Claro, claro. Bueno, respiraciones profundas. Esto seguro lo sabes más vos que yo, porque sos profesora de La yoga. profesora. Sí, sí. Yo creo que las respiraciones son fundamentales. Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos, pues de paso cuento un poquito yo, cuando Sí. estudiamos el profesorado de yoga, tiene como unas pautas, ¿no? Es primero trabajar la respiración, que nos cuesta muchísimo porque los humanos somos muy mentales y todo nos distrae. Entonces, como estar concentrado en cuando inhalás y exhalás es todo un tema, todo un ejercicio para empezar a incorporarlo. Y incorporarlo sobre todo en esos momentos que vos decís, donde uno está en un momento de estrés. Sí. Entonces son los más difíciles. Y después empieza el tema de las posturas y luego de la relajación. O sea, tiene esas tres etapas y van así, en ese orden, porque tiene un porqué, ¿no? Que es llegar a la relajación y a la concentración de estar presentes. Sobre todo eso, aquí y ahora, todo el tiempo. Sí, sí. Entonces eso creo que nos ayuda muchísimo, por eso la respiración profunda. Exactamente, es una estrategia para, ¿qué queremos hackear acá? ¿Los pulmones? ¿Qué queremos? Básicamente hackear las emociones. ¿Alguna vez viste una persona con un ataque de pánico? Sí. Bueno, es fuerte, viste que no pueden respirar, Sí. les duele el pecho, se les cierra, se piensa que se están muriendo básicamente. Bueno, ¿cómo podemos ayudar a una persona así? O ¿cómo podemos
ayudarnos a nosotros cuando no es tan grave, por ahí no un ataque de pánico, pero una emoción te desbordó, te enojaste por algo. Así que respiraciones profundas. Bien. ¿Qué hacemos básicamente? Es las respiraciones profundas, poder respirar bien, inhalar, exhalar conscientemente. Exacto. Y de manera profunda quiere decir lo más que puedas, ¿sí? Eso genera justamente que el tórax se expanda y se contraiga. Eso genera movimientos de un músculo que tenemos dividiendo el tórax y el abdomen, que es el diafragma. El diafragma sube y baja. Y hay un gran nervio, que es el nervio vago, que tiene conexiones nerviosas con todo. Básicamente es el sistema que activa el sistema parasimpático. El nervio que activa el sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación. Entonces esos movimientos del diafragma y el tórax, para expandirse los pulmones, generan estimulaciones mecánicas en ese nervio y transmiten un impulso nervioso a través de todas las conexiones que tiene. Claro. De esa manera hackeamos todo nuestro cuerpo. Qué maravilloso. Por ejemplo, desde el yoga uno no sabe eso. Y está bueno entenderlo con toda esa información ahora. Esa es la neurociencia. Claro, básicamente es poder, al entender cómo actúan ciertas cosas, podemos aprender a cambiarlas. Claro, por eso digo, es mucho más fácil entender lo que está haciendo la respiración en mí, ¿no? Viéndolo como lo estás contando, me encanta. Exactamente. Bueno, y entonces hackeamos el sistema, pasamos a un estado de alerta, que es nuestro sistema simpático, que es lo que vimos antes, la respuesta de lucha o huida. Exacto. Y pasamos a un estado de relajación con el sistema parasimpático. Bueno, pasamos a la otra. Dormir bien. Todo un tema. ¿Quién puede dormir bien hoy con todas las exigencias laborales, de estudio? Básicamente todos te dicen, tenés que dormir 8 horas. Tanta estimulación de las pantallas, que creo que eso es el gran tema de estos tiempos. Exactamente. Bueno, básicamente hay que dormir 8 horas, te dicen de corrido y de noche. Y vos tampoco entendés por qué, ¿no? Esto de la neurociencia. Claro. Bueno, vamos a entender cómo funciona esto para que lo podamos cambiar. Bien. ¿Cómo funciona el sueño? Bueno, está regulado por una glándula que está en el cerebro, que es la glándula pineal. Produce una hormona, que es la melatonina, la hormona del sueño. Sí. ¿Cómo lo hace? Bueno, sensa la luz y la oscuridad a través de las retinas. Y ese estímulo viaja a la glándula pineal, de ahí produce la melatonina. Cuando detecta luz, por ejemplo cuando nos levantamos, baja la producción de melatonina y nos prepara para estar alertas para todas las actividades diarias. Cuando, por ejemplo, nos vamos a dormir a la noche, detecta oscuridad, entonces justamente lo que hace es subir la secreción de melatonina para que el sueño sea reparador. Porque si dormimos una horita entrecortada, nunca entramos en el sueño que es reparador. Hay dos tipos de sueño, el sueño REM y no REM, no quiero entrar mucho en eso, sí, no, es muy está científico, bien. Pero en el sueño el REM, ahí es cuando soñamos. Claro. Porque una cosa es dormir y otra cosa es soñar. Durante el sueño se gestionan las emociones, se reorganiza el aparato psíquico, todo lo que nos pasó en el día, todo lo que necesitamos hacer para que eso funcione. Y en el resto del cuerpo también, se repara. Sí. Por ejemplo, si el cáncer, volvemos ahí, que es como el ejemplo más extremo. ¿Qué es? Básicamente es un descontrol de las células que empiezan a crecer descontroladamente, se dividen rápido, entonces transmiten mal su información genética. Y ahí es cuando empiezan a aparecer disfunciones en las células y se hacen los tumores, ¿no? Sí. Entonces, justamente en el sueño es cuando esto se repara, el sistema inmunológico sensa esas células que están mal divididas y ahí las interviene y las activa mecanismos que se llaman apoptosis, entre otros, ¿no? Es la muerte celular programada para que justamente ese tumor no progrese. Entonces, todo eso ocurre durante el sueño. Es una maquinaria tan perfecta en nuestro cuerpo. Sí, pero bueno, si estamos alterados, por ejemplo, ese sistema inmune no funciona bien, lo que dijimos, bajan las defensas, se altera y pueden aparecer. Con esas células puede suceder que se empiecen a dividir y aparezca cualquier enfermedad como un tumor, como un cáncer. Exactamente. Y ir a ese extremo. Puede ser peligroso.
Sí. Bueno. Pero puede haber también alguna forma de, digamos, porque se ha visto que muchos cánceres se curan, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también, bueno, con la persona, con la predisposición, con ponerse positiva, con un montón de cuestiones, no solo con la cuestión médica o los tratamientos, claro. ¿no? Me parece que hay bueno, esto es, lo que estamos hablando es solamente un factor de riesgo claro. para tener predisposición a sufrir cáncer. El Exacto. cáncer es algo muy amplio, Obvio. es multifactorial. Claro. Participan muchos factores de riesgo a la vez, que bueno, si le das todas las condiciones para que evolucione eso y bueno, si tiene que pasar, tenés predisposición genética a padecerlo y le das el ambiente, o sea, todas las condiciones, va a pasar. Claro. Así que bueno, ¿cómo podemos hacer estrategias de biohacking para que el sueño sea reparador? Claro. Básicamente levantarnos todos los días a la misma hora, siempre que sea posible, ¿no? Sí. Y mirar los amaneceres, ese estímulo va a entrar por las retinas, le va a informar a la glándula que ya deje de producir melatonina para estar alertas para todas las actividades diarias. Claro. Y a la inversa, cuando nos vamos a dormir, llegar a casa, si es de día, por ejemplo, yo trabajé en guardia mucho tiempo de noche. Claro. Y por ahí es un día de noche, un día de tarde, un día de mañana, o sea, son horarios rotativos. Así que, bueno, básicamente es generar el espacio artificialmente, cerrar las cortinas, que quede todo en completa oscuridad, para que la glándula sense la oscuridad. Exacto. Y produzca la melatonina para que para poder descansar, claro. sea reparado. Bien. Bueno, me extendí un poco ahí, ¿no? No, está perfecto. No, me encantó, ¿no? Pero está bueno, es una información muy interesante. Sí, tiene su ciencia detrás de todo esto. Otra estrategia básica es ponernos gradualmente. Acá voy a ser más breve. Exponernos gradualmente a lo que nos da miedo está comprobado que desensibiliza la amígdala, que dijimos que era el centro de las emociones, ahí es donde se procesaba el peligro. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente para pasarlo en limpio. Bueno, esta charla la armamos para el curso de oratoria en realidad. Claro, sí. Yo lo explico con ese ejemplo que lo tengo más. Pero me parece bárbaro, porque fue maravilloso, o sea, fue sencillo de entender, de comprender. Claro, de paso invitamos a la gente si quiere hacer un curso de oratoria. Después lo promocionamos. Bueno, ese curso, básicamente había mucha gente que lo hacía porque tenía miedo de hablar en público. Exacto, los chicos que tenían que rendir. Claro, muchos eran los chicos que tenían que rendir. Bueno, poder exponerse a eso gradualmente, o sea, nosotros íbamos todos los jueves y exponíamos una partecita de toda nuestra presentación que íbamos a dar al final. Exacto. Entonces, ¿qué hacía la amígdala? El primero, la amígdala estaba como loca, se encendía, era peligro, rojo. Pasaba otro jueves, la amígdala se sensibilizaba un poco. Hasta que ya la amígdala llega a un punto que ya no detecta como peligro algo que es una amenaza imaginaria, ¿no? Entonces, esta estrategia de ir exponiéndonos gradualmente a lo que nos da miedo genera que podamos hackear la emoción, ¿no? Bien. Bueno, meditar. Acá también esto es más tuyo que mío. Sí, no, pero realmente hemos hablado de Stanislav Bach, nunca me sale el apellido, pero Stanislav, que es un biólogo y que él habla mucho, dice que la respiración y la meditación son fundamentales. Exactamente. Para trabajar con nuestras emociones. Sí. Porque, bueno, primero para mí respirar, ¿no? Porque ir a meditar, no todo el mundo le es tan sencillo. No, entonces, al principio viste que te sentás y te vienen todas las emociones. Pero ¿sabes por qué no es tan sencillo? Porque la gente se frustra pensando que meditar es, me voy a ir a otro plano, me olvido de esto. No, en realidad es estar presentes, ver todas esas cosas que nos van pasando, hasta que la mente se va como calmando. Pero es la práctica, no podemos lograrlo en un día ni en un mes. Los monjes tibetanos están toda la vida meditando. Y obviamente en otro ambiente y otras cosas. Hay personas que les cuesta más que a otras porque justamente esto del estrés, están más estresadas que otras. Hay meditaciones guiadas para empezar. Millones. Sí, hay hasta música que te pueda gustar, que te teletransporta a otro lugar, ¿me entendés? Entonces eso ya es meditar. Meditar es quedarte 2 segundos y respirar y ver algo que te gusta, o escuchar algo que te gusta, o comer algo que te gusta. Yo creo que eso también es meditar. Exactamente. Estar como presentes es una de las cosas fundamentales. Fundamentales para
pero también la espiritualidad, la conexión con la vida. Exacto. Y con los otros. Bueno, ¿qué vamos a hackear acá? Básicamente hackeamos las glándulas suprarrenales, que son las que producen la hormona del estrés. Claro. Está comprobado científicamente que sentarse a meditar, hacerlo como hábito todos los días de 15 a 20 minutos más o menos, bueno, algunos harán más. Y no es mucho, mirá, ¿no? Porque no es mucho. Eso reduce los picos de cortisol. Wow. Ese cortisol que se secretaba en meseta, Sí. con esta estrategia de biohacking podemos hackear a las glándulas suprarrenales para que empiece a secretarse en picos cuando sea necesario, cuando haya un peligro Claro, real. seguro, seguro. Pero ya tenés esta herramienta para poder lograrlo. Exactamente. Maravilloso. Moverse. Bueno, el ejercicio físico, Sí. que nos cuesta, nos cuesta a todos, pero bueno, es necesario. Sí. Y es una estrategia de biohacking cuando, por ejemplo, nos desborda una emoción, podemos hackear todo nuestro estado de ánimo si hacemos un ejercicio de moderado intenso, de 20 minutos, 30 minutos. Esto hacerlo como hábito, por supuesto, Claro, ¿no? sí, 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 ¿Y sí. qué pasa? Se activa la producción de endorfinas en el cerebro, principalmente la dopamina, que es la hormona del placer. Bien. Y esto es un mecanismo fisiológico para producir dopamina. Hay Sí. muchas formas que, bueno, no son tan buenas, No, pueden por caer en supuesto. adicciones, Exacto. pero bueno, estamos hablando de algo fisiológico. Y que también sano. es esto, como el cortisol, la dopamina también es algo bueno, no es algo malo sentir placer, pero no todo el tiempo, ¿no? Eso explicaban la otra vez también, ¿no? Sí, sí. O dopamina de la buena, digamos, ¿no? Como vos decís, el cortisol bueno, la dopamina también tiene que ver de la buena, porque Es si un hay de la tema, otra, claro, Es un tema la dopamina porque hoy en día estamos tan estimulados. sobreestimulados Sí, que bueno, es básicamente ponerle control a esos mecanismos que se desregulan. Estas redes que aparecen acá, sí, bueno, se van formando y Claro. la tecnología, por ejemplo, está diseñada para que te genere dopamina, te genere redes, Exacto. redes todo el tiempo. Eso se descontrola. Entonces hay que ponerle un límite. Fíjate que puse moverse, no puse ejercicio, porque Bien. a veces no es necesario ir y pagarse un gimnasio o hacer un deporte que Exacto. requiere tiempo y esfuerzo. sí, 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 sí. Sino que a veces alguna vez te pusiste a bailar en tu casa sola y generaste dopamina, básicamente. Totalmente. Es moverse. Sí. No que, si estamos tristes, no en meternos a la cama y Sí. un ratito, bueno. Un ratito, pero no quedarnos ahí. Claro, exactamente. Bueno, y comer bien, y con esto los dejo libres, así no nos extendemos tanto. Básicamente la alimentación saludable es fundamental. Sí. Hoy en día hay mucha promoción de la salud con respecto a esto. Sí, es verdad, muchísimo. Los ultraprocesados, evitarlos, ir por los alimentos más sanos. Básicamente una dieta tiene que tener, nosotros cuando estudiamos nutrición en la carrera, Sí. es una materia en realidad, vimos las leyes de Escudero, que son 4 leyes, Ajá, básicamente para armar una dieta saludable, ¿no? claro. La ley de la cantidad, que te dice que no tenés que comer ni mucho ni poco, lo equilibrado, ¿no? Sí, 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 sí. Esto es más científico, hay cantidad de calorías que se cuentan, pero bueno, no vamos a ir tan Claro, detalle. sí, 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 sí. La segunda ley es la ley de la calidad, o sea, cada dieta debe tener todos sus macronutrientes y Claro. micronutrientes también, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Hay gente que por ahí demoniza los carbohidratos y dice no como más pan, no como nada que tenga Claro. carbohidratos. No es así. Tiene que tener el carbohidrato, es fundamental. Bien, bien. Hay gente que demoniza también los lípidos, las grasas. Y dice yo no como grasas, pero las grasas son fundamentales. Todo este cerebro que vimos Sí. Necesita de todos esos nutrientes, digamos, ¿no? durante el crecimiento, la leche materna, durante la Sí. lactancia, posibilita que las grasas de la leche mielinicen todo el sistema nervioso, o sea, para que puedan transmitir el impulso nervioso, si no, no sirve. Muchas enfermedades neurodegenerativas lo que está afectado es justamente la vaina de mielina de los nervios Ajá. y no transmiten el impulso. Y Porque hay aparecen falta de grasa, lípidos, básicamente, claro. de lípidos. Mirá vos. Pero bueno, Importante, chicos, incorporen. tampoco, bueno, siempre en las proporciones, esa es la tercera ley, Claro, claro. la ley de la armonía. Bien. Esto tiene sus porcentajes, no se puede hacer una dieta cetogénica solo de grasas. En algunos momentos sirve
Y para algunas situaciones, por ejemplo, Puntual, claro. sí, en pediatría, los niños con epilepsia suelen responder bien a la dieta cetogénica porque justamente se les da grasa como fuente principal de alimentos Bien. para que reminicen todos sus servicios cuando no responden a los tratamientos convencionales con los fármacos. Esto se estudia en la Facultad de Medicina y se aplica como tratamiento. Qué bueno eso. Lo traigo acá para que vean la importancia de todos los macronutrientes. Sí. Bueno, y deben tener sus porcentajes, no me quiero meter tampoco en esto, cada uno tiene su porcentaje, pero esto depende de la cuarta ley, que es la ley de la adecuación. Bien. Adecuar en los porcentajes. Según cada caso, cada persona. Claro. No solamente en cuestiones médicas, sino en los gustos, en la preferencia, en el estado fisiopatológico que tenga. Por ahí tenemos una persona que está enferma. No es tan sencillo. Hago esta dieta porque ahora hay dietas que se ponen de moda y las hacen todos. Sí, se hace una moda. Claro. Pero bueno, cada persona, por ejemplo, una persona que está enferma necesita más proteínas para generar inmunoglobulinas. Claro. Una persona que está anémica va a necesitar más hierro para poder reponer eso. Claro. Entonces, cada persona es particular. Por eso es importante ir al médico antes de hacer una dieta. Exactamente. Y bueno, básicamente dijimos que el segundo cerebro, ¿cuál era, Clau? El intestino. El intestino. Entonces, ahí se produce más serotonina que en el mismo cerebro. La serotonina es la hormona de la felicidad. Exacto. Entonces, fíjate cómo no solo para estar saludables físicamente, sino para estar saludables mentalmente es importantísimo este biohacking, el de la alimentación. Por favor. Estén atentos a eso. Bueno, y para cerrar, dejarme esto no lo hizo la guía, esto lo armé yo. Bueno, y las emociones no se controlan del todo, partimos de ahí, todos nos enojamos, todos en algún momento estamos sufrimos, tristes, exactamente, y todos estamos alegres también. Tal cual. Bueno, pero se pueden comprender con esto que estamos haciendo, se pueden entrenar con estrategias de biohacking. Y entender también que duran unos segundos, porque eso también lo había escuchado, que las emociones duran unos segundos y después lo que se sostiene en el tiempo es lo que uno hace con esa emoción, ¿no? Exactamente. Entonces por ahí también reconocerlas, verlas, sentirlas, pero no permanecer ahí. Para eso les armé estos tres tips, que básicamente es para gestionar la inteligencia emocional. Bien. Es muy importante la inteligencia emocional. Yo cuando estaba haciendo guardias de noche en una línea, yo trabajaba en emergencias, en una línea de atención telefónica. Y me llamaban pacientes y familiares desbordados de emoción, porque se estaba muriendo alguien. A veces no se estaba muriendo nadie, era un ataque de pánico. Sí. Pero esa emoción... Que no sabes cómo manejarlo. Exactamente, no sabían cómo manejarlo. Ahí está aplicar el biohacking. Y a mí me sirvió mucho aprender todo esto. Yo entre guardia y guardia leía un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que hablaba sobre la inteligencia emocional ya en 1995 se escribió eso. Entonces a mí me sirvió no solo para manejar mis emociones, sino para poder intervenir en las emociones de los demás y ayudar y recoger la información necesaria para enviársela al médico que estaba saliendo ya para el domicilio. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar la inteligencia emocional? 3 tips básicos. Bien. Primero, reconocer las emociones. Ante todo. Bien. Estamos desbordados ante una emoción, parar, pensar. 2 segundos. Pensar qué me está pasando. Claro, ¿qué es lo que me está produciendo ¿Qué esto? Es? Ira, angustia, tristeza, preocupación. Porque a veces estamos enojados y el enojo tiene que ver con una angustia. Y no sabemos. Claro. Bueno, ahí es la segunda, ¿no? Exacto. Saber de dónde viene esto, buscarle la causa. Y a veces si no podemos solos pedir ayuda, también es eso importante. Terapia creo que es parte fundamental. Bueno, segundo tip, vivir la emoción. Hay que darle su lugar. No hay que estar reprimiendo continuamente. Si estamos enojados, grita, no sé, hacer algo, sacar la emoción de adentro. Porque si no, esto es acumulativo. Y eso es lo que trae aparejado estas enfermedades, ¿no? Es acumulativo hasta que se instala la enfermedad. Entonces podemos hacer muchas cosas antes. Ay, sí. Y es tan sencillo dentro de todo, es bastante sencillo. Digo, no digo que sea tan sencillo porque cuando uno está tan enojado, por ahí no. Es sencillo entenderlo, es sencillo entenderlo, aplicarlo ya es... Hay que ir incorporándolo de a poco, ¿me entendés? Sí. Eso es lo que uno tiene que tratar, como vos decís, gradualmente, ir incorporando pequeños conocimientos hasta que esa información ya se convierta como en un hábito, como que esté
sea parte nuestra, ¿entendés? Exactamente. Bueno, esto se tildó, pero no importa. No importa. Ya estamos en el final, así que, bueno, y esto de vivirlas, tenés que vivir la emoción, pero tampoco quedarte ahí. Exacto. Si, por ejemplo, algo te puso triste, no puedes estar años triste por algo. Sí. Bueno, ahí entra lo que dijiste vos, hay que hacer terapia, hay que buscar ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra que nos regule los neurotransmisores. Hay un montón de profesionales y un montón de recursos para esto. Tal cual. Pero, por ejemplo, si permanecemos demasiado tiempo en algo que nos pasó, que nos pone triste, nos puede llevar a una depresión. Y si estamos demasiado en el futuro y demasiado preocupados por algo que puede llegar a pasar, nos puede generar una ansiedad. Exacto. Entonces es lo que dijiste al principio, es vivir el presente, es estar ahí. Es muy difícil para nosotros vivir en el presente, porque siempre estamos con lo que pasó antes y con lo que va a venir, y nunca disfrutamos del momento que tenemos, que es este, ¿no? Entonces es importante trabajar por eso la respiración, la meditación, incorporarlas como parte de nuestra vida para poder disfrutar de lo que tenemos ahora. Para mí, ¿no? Bueno, y el tercer tip básicamente era gestionar la emoción. Claro. Con todo esto que vimos. Estas son todas estrategias, hay muchas más. También buscar ayuda profesional, en el caso de que esto es promoción de la salud, recordemos, y prevención de la enfermedad. Exacto. Cuando la patología ya se instaló, es necesario buscar un médico, un psiquiatra, un psicólogo para que nos ayude con eso. Bueno, Clau, básicamente eso. Marce, muchísimas gracias, la verdad que hermoso explicado, espero que les haya gustado porque la verdad que es un material que deberíamos incorporar como sociedad. Exactamente. Más en estos tiempos, como hablábamos de todo. Debería ser una materia en las escuelas, la inteligencia todo, sí, financiera, emocional, también. Todas esas cosas deberían estar Esa para otra charla. Claro, deberían estar, sí, vamos a hablar con alguien que habla ¿Sí? sobre, sí. Así que la idea es siempre traer información que nos puede servir para la vida y para mejorar nuestras vidas. Marce, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, muchas gracias a vos por darme este espacio para llegar a gente y poder básicamente a ayudar, porque ese es el rol del promotor de la salud, poder educar y el compromiso con la sociedad, ¿no? De poder transmitir todas estas cosas para que todos aprendamos entre nosotros. Gracias, Marce. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.